La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Las preguntas las podrán hacer durante la sesión, ya sea por medio del chat o bien activando su micrófono. Pues para esta actividad nos acompaña el licenciado Cristian Moisés Ortega Trejo, de Civiso. Me voy a permitir leer la semblanza de Cristian. Él es servidor público desde hace 13 años. Su campo de acción desde el inicio es la capacitación y la formación en diversos temas como prevención de consumo de sustancias psicoactivas, prevención del bullying, sexualidad humana y diversidad sexual y de género, entre otros muchos más. Es egresado de la carrera de Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, con especialidad en adicciones por la Universidad La Salle. También se ha especializado en el tema de consejería para personas que viven con VIH. Se ha desempeñado en la formación y capacitación de personas servidoras públicas de diferentes instituciones de la Ciudad de México, así como personal de las alcaldías y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente trabaja en la Coordinación de Igualdad y Diversidad, adscrita a la Civiso en la planeación, elaboración de contenidos y ejecución en materia de capacitación LGBT+. Licenciado Cristian, le cedo la palabra y la pantalla. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos. Me da muchísimo gusto poder compartir este momento con todas y todos ustedes. De antemano, una disculpa, estoy saliendo de una gripe y de antemano, si me llegan a ver toser o hablar de una manera pausada, es precisamente porque estoy saliendo de esta situación de salud, pero pues no decaen los ánimos para poder estar con ustedes. Y poder compartir un poquito del conocimiento que he adquirido durante estos 10 años, como bien mencionaron ahí en la semblanza. Me he especializado en diversos temas, pero en especial ha sido uno de los que más me atañe, me emociona y sobre todo con las que más tengo pasión en poder compartir estos conocimientos. Y bueno, voy a hacer uso de compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar contenido, pero no es necesario que tomen notas. Al final de la presentación, si ustedes quieren la misma, se las podemos hacer llegar con muchísimo gusto vía electrónico y va a ser de una manera muy sencilla. Ok, bueno, entonces voy a compartir pantalla, ¿vale? Denme un segundo. Ya saben que la tecnología es un poco difícil. A ver, permítanme. Voy a quitar un poquito la pantalla y me regreso a ustedes en unos segunditos para poder compartir pantalla. Permítame. ¿Me pueden decir si ya pueden visualizar la presentación? Sí, ya se ve. ya se ve. Sí. Ok, muchísimas gracias y perdón, es que a veces con un nuevo sistema se tiene que adaptar muchísimo más rápido. Entonces voy a aquí prender mi cámara y vamos a hacer inicio de la presentación. Como bien mencionaron en mi presentación, ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento, en que ustedes quieran, ya sea por correo, por el chat, que mi compañero Ricardo, que también es de la Civiso, me va a hacer el favor de estar atento a sus preguntas, inquietudes, aportaciones, todo lo que ustedes quieran. En este momento incluso les podía permitirme que me tengan la confianza de preguntarme absolutamente todo. O sea, no se queden con ninguna duda. Y sobre todo, hay situaciones en donde he dado pláticas, talleres, en donde al final de la presentación, mucha gente se acerca a mí y me dice, oye, me quedé con la inquietud de preguntarte esto. Y ahí se extiende un poquito más. Ustedes háganlo desde un inicio, no se esperen hasta el final, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Como bien saben, el tema es inclusión, igualdad y equidad. Vamos a ver los términos de cada uno y cuál es la diferencia entre estos mismos. Y en un segundo momento vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de la diversidad sexual y de género. Ok, a ver, la siguiente. El objetivo. Bueno, el objetivo también fue compartido en la invitación, pero se los voy a hacer, se los voy a leer de todas maneras, por si no tuvieron la oportunidad de leerlo. Es informar la estrategia a la introducción a la inclusión, igualdad y equidad, como bien mencionamos, enfocado a las personas de la diversidad sexual en el ejercicio de los derechos humanos. Añadido también
pongo aquí como objetivo proporcionar herramientas teórico-prácticas a las personas participantes para contar con esquemas conceptuales mínimos y homologados en torno a los derechos humanos de las personas LGBT. Es decir, todo esto quiere decir una sola cosa, que tengamos un piso parejo en conceptos. Es decir, arrancar desde una misma perspectiva, porque mucho se habla acerca de la diversidad sexual y de género, pero algunas de ellas están equivocadas o están incompletas. Más adelante voy a hacer referencia a a una activista y una feminista que me encanta mucho, que se llama Chimamanda Adichie, que nos habla precisamente del peligro de la historia única. Pero más adelante voy a hablar acerca de esto. Entonces vamos a hablar acerca de la historia completa, no solamente en una parte proporcional, porque cuando nos quedamos con una parte proporcional, no es que esté mal, simplemente es que está incompleta. Entonces aquí vamos a hablar de la historia completa de la diversidad sexual y de género. Así que iniciemos. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema y voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Por qué es importante nombrar? Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué empieza con esta pregunta? Bueno, voy a hacer una referencia muy sencilla. Les quiero hacer una pregunta a todas y a todos ustedes. Imagínense que en este preciso momento, del otro lado del planeta, en una región muy, muy lejana donde nosotros nos encontramos, están cortando un árbol, están cortando un árbol. Una pregunta que les quiero mencionar es, ¿el árbol existe y el árbol está cortado porque yo se los digo o porque está sucediendo? Mucha gente diría, bueno, sí existe porque del otro lado del mundo, aunque no lo vea, pues está sucediendo. Otra gente dirá, sí, pues gracias a que tú me dijiste que están cortando un árbol en tal región, pues ya ahorita yo me hago la idea de que así es. Ok, ahora le quiero hacer una nueva pregunta. El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, ¿ustedes saben que existe? Y mucha gente dirá que sí, en efectivo, sí existe. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos han dicho que existe. Nosotros no nos encontramos ni cerca, ni remotamente cerca de la región de Ucrania, menos de Rusia. Pero ¿por qué creemos que existe este conflicto bélico? ¿Y por qué hay una guerra? Porque hay medios de comunicación que han nombrado esta guerra y sobre todo con evidencia, ¿no? Fotografías, videos, etc. Entonces, volvemos al ejemplo anterior. El árbol cortado, la guerra entre Ucrania y Rusia. La importancia de que existan estos dos eventos aparentemente nada que ver uno con otro, tienen algo en común, que fueron nombrados por una o varias o muchísimas personas. En este caso, el del árbol, solamente se los mencioné yo. Ahorita salgo aquí a mi ventana y veo a una persona cortando el árbol y yo les digo, en este momento hay una persona cortando un árbol aquí cerca de mi casa. Pero en el segundo ejemplo, el conflicto de Rusia contra Ucrania, pues hay muchísima gente que lo nombra. Y entre más se nombre, más se refuerza la existencia de ese evento. Esa es la importancia de nombrar a las cosas y a las personas. Cuando no se nombra, no existen. Y esa es una máxima que me gustaría muchísimo que se quedara. Lo que no se nombra, no existe. Ustedes a lo mejor han conocido a esta importante figura que se llama Olimpia de Gauss. Allá por el año de 1791 se creó un manifiesto en Francia que se llamaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Olimpia de Gauss pues era una filósofa, una persona altruista, una persona que en verdad abogaba por los derechos de las personas migrantes y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, y aparte de que ser una mujer una de las pioneras en el feminismo, Olimpia de Gauss, pues lo único que hizo fue agarrar la declaración que habían hecho como un evento muy importante a nivel mundial, hacer este manifiesto de la creación de los derechos del hombre y del ciudadano, y dijo, bueno, es que ahí no nos están mencionando a nosotras las mujeres, ahí están mencionando al hombre y al ciudadano, al hombre, nada más.
Al momento de ejercerlo, ustedes dirán, pues, o sea, antes el utilizar la O en todos los términos incluía a hombres y mujeres, pero en la realidad no era así. Al momento de que las mujeres querían ejercer sus derechos con base a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, decían, es que tú no eres hombre, es que tú no eres ciudadano. Entonces, por ende, no tienes los mismos derechos que nosotros. Entonces, se encontraba una situación de desigualdad. ¿Qué hizo Olimpia de Gauss? Pues lo único que hizo fue agarrar este manifiesto y cambiar todas las letras A por las letras O, y se creó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Mismo hecho que provocó que Olimpia de Gauss fuera decapitada en la plaza de París frente a la gente para que la viera como escarmiento. Esto obviamente fue un acto inhumano, un acto que en verdad hizo un parteaguas eh, por pues la molestia de las mujeres con respecto a que no se les considera ni siquiera como seres humanos, se les considera como pertenencias, como objetos. Y obviamente esta lucha fue continua durante los próximos años, ¿no? Miren, ya estamos hablando de 1791 y ya empezamos a introducir uno de los primeros términos, que es el término de igualdad, ¿vale? Y bueno, ahora sí, terminando esta introducción, quiero compartirles las referencias y las fuentes bibliográficas. Por lo regular siempre las comparten al final y casi nadie las toma en cuenta. Yo por eso las pongo al principio, para que sepan de antemano que esta información, las que traigo, pues es una información recabada por diferentes lineamientos, programas, manuales de estudiantes, por ejemplo, el Manual de Estudiantes de Universidades Incluyentes, Libres de Discriminación de la IAC, que es una asociación que ustedes la han de conocer, porque interactúan con muchas asociaciones. En la Constitución Política, específicamente su artículo 11, en su apartado H, que habla precisamente de los derechos de las personas LGBTI. ¿Ok? Y bueno, ahí coloco las referencias por si quieren ahondar mucho más con respecto a estos temas. Al principio de la presentación, para que no tenga que recorrerse toda, la pongo siempre al principio. Ok, vamos a la siguiente. Vamos a nuestro tema, a lo que nos compete. Inclusión, igualdad y equidad. Concepto y diferencia entre ellos. A veces no queda muy claro cuál es la diferencia, cuál es las similitudes que tienen una con otra. Incluso mucha gente que piensa que son sinónimos una de otra, pero de antemano les digo que cada una de ellas es completamente diferente. Cada una de ellas tiene una particularidad, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, inquietud, háganlo saber en el chat. Primero vamos a hablar, antes de hablar de estos conceptos, una parte fundamental para poder entender los conceptos de igualdad, equidad, inclusión, hay que hablar de los sistemas de opresión. ¿Qué es un sistema de opresión? Un sistema de opresión es una forma en cómo está diseñada, la forma en cómo interactúa las personas en un cierto momento y en un cierto espacio. Moldea, si lo quieren ver así de esa manera, moldea la forma en la que las personas se tienen que dirigir, el deber ser. ¿No han escuchado este término? Yo creo que sí, ¿no? El deber ser ante la sociedad, ante sí mismos y ante lo privado y ante lo público. Algunos de ellos sistemas de opresión, un término muy importante que tenemos que aprender es, hay personas que se encuentran en el privilegio, es decir, personas que se encuentran acobijadas por estos sistemas y no les va a perjudicar porque están acobijadas. Y hay otras, muchísimas otras personas que están que no tienen el privilegio. Es decir, que se encuentran en desigualdad. Alguna de ellas puede ser la misoginia, el racismo, el clasismo, el elitismo. ¿Cuál es la diferencia entre clasismo y elitismo? Algo muy sencillo. El clasismo hace referencia a la desigualdad, discriminación, estigma por clase. Puede ser por clase social, puede ser por clase de ámbito político, ámbito deportivo. Por ejemplo, América contra, no sé, contra Chivas.
Puede ser también incluso estudiantil, los de Pumas contra el Politécnico, las personas que viven en el norte con las personas que viven en el sur. Eso se llama clasismo. Elitismo hace referencia a la distinción, discriminación y estigma con referente al estatus económico de la gente. Es decir, quién tiene medios económicos y quién no los tiene. La monogamia, y usted se preguntará, ¿la monogamia es un sistema de opresión? Sí. Y aquí voy a invitarles a que lean a una autora que me encanta, que se llama Brigitte Vasallo. Ella habla precisamente del sistema de opresión de la monogamia como un sistema de opresión, no como una práctica. Mucha gente cuando habla de monogamia piensa, la monogamia es entregarte sexual y románticamente a una sola persona. No, la monogamia va más allá de eso. La monogamia es un sistema complejo en donde moldea la forma en cómo tú vas a realizar tus sistemas afectivos, no solamente de pareja, también tus sistemas afectivos con tus amigos, tus amigas, con tus vecinos, tus vecinas, con las personas con las que te desenvuelves en el ámbito laboral, social o privado, familiar. La xenofobia, el sexismo, heterosexismo, que vamos a hablar más adelante acerca de ello, igual que la cisnormatividad, el luquismo. ¿A qué hace referencia el luquismo? Al sistema de opresión, de estigma, prejuicio y discriminación, aquellas personas que por su apariencia física son discriminadas. Y depende muchísimo del contexto. Recuerden, cada sistema de opresión interactúa de manera muy particular. No es lo mismo el luquismo en la Ciudad de México 2022 que el luquismo Ciudad de Berlín 2022. No es lo mismo. No es lo mismo luquismo en una parte muy específica de la Ciudad de México, no sé, dígame en cualquier alcaldía, por ejemplo, a la alcaldía de Iztapalapa, al luquismo que hay, por ejemplo, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Incluso en la misma región, aunque vivamos en una misma comunidad, por ejemplo, en la Ciudad de México, el luquismo se ve de diferentes maneras dependiendo de la región. Es decir, el aspecto es muy importante en el luquismo. ¿Quiénes se encuentran en el privilegio? Por ejemplo, hablando del luquismo del sistema regional, pues se enfatiza, por ejemplo, a las tez claras, a personas que tienen ciertos estándares de belleza y que obviamente la gran mayoría no los cumple. Por eso les hablo de que hay personas que se encuentran en el privilegio y hay personas que no se encuentran en él. Cuando no se encuentran en él, obviamente nos afectan todos estos sistemas de opresión. En Berlín, aunque ustedes no lo crean, como otras regiones en Europa, el luquismo es totalmente diferente. Por ejemplo, se enaltece la belleza de manera diferente a la que se ve, por ejemplo, en la Ciudad de México, en alcaldías de la misma ciudad. Se ve de forma diferente porque depende de cultura, depende de percepción, depende de muchísimas cosas que obviamente el luquismo ahí interactúa de diferente manera. El edadismo, que habla precisamente de la discriminación, estigma y prejuicio por la edad. Hay una edad en donde o eres muy, muy, muy joven y no se te toma en cuenta, o eres una persona demasiado vieja que tampoco se te toma en cuenta, ya sea por ámbitos laborales, sociales o incluso en la toma de decisiones importantes, ya sea dentro de la familia o en sociedad. Y el binarismo de género, que también vamos a hablar un poquito acerca de él en los siguientes diapositivas, ¿vale? Bueno, pasemos ahora sí, entendiendo lo que es un sistema de opresión y cómo interactúa en la sociedad. Ahora sí vamos a hablar acerca de nuestros tres temas principales. Y vamos a empezar con el tema de inclusión. ¿A qué hace la referencia a la inclusión? Como su término lo dice, es la manera general que corresponde a una tendencia de tipo social o política que pretende otorgar condiciones de equidad. Ojo, condiciones e integración de todos los individuos, principalmente aquellos considerados como marginados. Esta integración abarca una gran cantidad de ámbitos, como por ejemplo, educativo, laboral, legal, de salud, cultural, entre otros. En pocas palabras, imagínense que la inclusión es, tenemos un equipo de béisbol. Todos y todas participamos porque hay inclusión. Todas y todos tenemos un uniforme, incluimos. Hay una persona con discapacidad
perdón, que le hace falta una extremidad, por ejemplo, un brazo. Le incluimos en una parte del juego en donde sus habilidades sean eh, pues aprovechadas y así podemos hacer un equipo de inclusión, ¿no? No se le excluye, no, te falta una extremidad, no, tú no puedes participar porque es muy importante utilizar las dos extremidades. No, hay ciertas partes del juego donde se le puede incluir e incluso hay medios para poder incluirlo, pero eso es equidad y bueno, más adelante vamos a hablar acerca de la equidad. Y en el término también nos dice que individuos discriminados por condición. ¿Cuáles son los individuos que pueden ser discriminados por esta condición? Por su condición socioeconómica, por género, orientación sexual, motivos religiosos, culturales, etnias, entre otros. Como ustedes pueden ver, la inclusión puede ser un motivo de acoger a las personas o definitivamente hacerlas a un lado, por diferentes aspectos. Y algunos de ellos son los que están mencionados. Por ejemplo, quiero hacer una pregunta a todos y a todos ustedes. ¿Alguna vez no se han sentido incluidos en ciertas situaciones, en ciertos momentos? Me gustaría saber en qué momentos ustedes no se han sentido incluidos y si lo pueden colocar ahí en el chat, sería excelente. Bueno, bueno, mientras ustedes escriben sus anécdotas, vamos a pasar a la parte del ejemplo. Perdón, la igualdad. Al hablar de igualdad, tenemos que hablar forzosamente de dos términos. Igualdad formal e igualdad sustantiva. Una de otra, aunque estamos hablando de un mismo término que es la igualdad, hace referencia a dos aspectos totalmente diferentes. Ustedes saben que de antemano en 1948 se declaró la Carta Magna de los Derechos Humanos, en donde declaraban a todas las personas como sus garantías, por el simple hecho de ser seres humanos, todas esas garantías de ser que gozamos todas las personas, independientemente de su orientación sexual, creencias, raza, religión, etcétera, etcétera. A esto, cuando hablamos de una igualdad ante la ley, ante un escrito, ante un documento, ante al ejercer ciertos derechos, cuando hago un trámite legal, estamos hablando de una igualdad formal. Cada vez que ustedes quieran hablar de igualdad en sus ámbitos laborales, eh, cuando se trate de trámites legales, de trámites administrativos, hablemos de igualdad formal. Todas las personas ante la ley, ante un escrito, ante un principio, ante una garantía, somos completamente en un piso parejo. Es ahí cuando hablamos de igualdad formal. Pero ¿qué es aquello cuando hablamos de igualdad sustantiva? Es aquella cuando se supone que debe de hacerse unas modificaciones a las circunstancias que impiden que ciertas personas ejerzan plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante aperturas estructurales, legales y de política. Por ejemplo, algo sencillo. Ante una igualdad formal, todos podemos transitar en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque está escrito y porque está en un documento. Podemos transitar. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno y sobre todo algunas administraciones públicas? No todas, pero la gran mayoría. ¿Qué ha hecho en las vías públicas para, por ejemplo, las personas que se trasladan en sillas de ruedas puedan hacerlo de igual forma o de una forma más o menos pareja a las demás personas? Pues hace rampas, acondiciona la estructura, la infraestructura para poder desarrollar estos derechos de libre acceso a la vía pública. A eso es lo que llamamos igualdad sustantiva. Cuando tenemos que hacer modificaciones a aquellas circunstancias, hace rato les hablé del equipo de béisbol, tenemos que hacer unas ciertas modificaciones para conquistar esta igualdad sustantiva. Cuando en el momento que ustedes en sus diferentes labores hacen esta modificación en su forma de actuar, en la forma en cómo ustedes atienden a las personas,
y dicen, primero vamos a atender a las, por ejemplo, no sé, hace un trámite burocrático y tienen que, las personas tienen que hacer un trámite y tienen que esperar formadas, paradas. Pues hago una modificación para que primero, por ejemplo, las personas de la tercera edad no estén paradas y les hago, por ejemplo, ¿han visto en el registro civil que se encuentran unas bancas? Ahí las bancas están para las personas de cierta edad, no están para todas las personas. Entonces, ahí estamos hablando de una igualdad sustantiva. Vamos a modificar la estructura para que puedan acceder a un servicio, de igual forma que las demás personas, ¿vale? Y así ustedes pueden hacer modificación para encontrar una igualdad sustantiva en sus ámbitos laborales. Y es muy importante hacer esas modificaciones. No se queden con reglas ya establecidas, decir, es que así es y así no se modifica y así no se va a modificar jamás. No, claro, la realidad cambia y cambia de tal manera que nosotros tenemos y debemos hacer las modificaciones porque la realidad, como las relaciones amorosas, como las relaciones de amistad, cambian y nos tenemos que actualizar. En el momento que no nos actualizamos, empezamos a perder esa, esa información valiosa que nos desprenden las demás personas. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Les late? Para poder hacer una mayor interacción entre ustedes y yo. Tenemos una pregunta en el chat, no sé si la podemos Adelante. responder Sí, antes. sí. De Eduardo, pregunta, entiendo que hay sistemas que te quieren manipular, instruir y dirigir, pero ¿por qué intentar aferrarse a ver algo diferente? ¿Me puedes repetir la pregunta? No, es que no escucho muy bien. Sí, entiendo que hay sistemas que te quieren instruir y dirigir, pero ¿por Ujú. qué intentar aferrarse a ver algo diferente? Ah, ok. Algo muy interesante que pasa con los sistemas de opresión es que no nos damos cuenta precisamente de estos sistemas. No tenemos la percepción de ellos porque están moldeados de tal forma que no te tienes que dar cuenta. Cuando hay ese despertar, no sé si han escuchado una frase muy, muy rebuscada que dice, me estoy desconstruyendo. El decir me estoy deconstruyendo quiere decir me quité esta venda de los ojos y estoy viendo una realidad que no estaba viendo y que la tenía enfrente de mí. Un sistema de apreciación precisamente tiene esta modalidad. No te deja ver que estás inmerso, que estás inmersa en este sistema y que eres parte y con ciertas pequeñas acciones con tu día a día, con tus interacciones familiares, sociales, de pareja, etcétera, estás contribuyendo a que ese reloj de este sistema de opresión siga funcionando y nunca se detenga. Es decir, ¿soy parte de esos sistemas? Sí. ¿Cómo no puedo ser parte de estos sistemas? Precisamente, como les acabo de mencionar, cuando te quitas esa venda de los ojos, te construyes, empiezas a modificar esas estructuras ya establecidas y empiezas a hacer una modificación. Puede ser una modificación a lo mejor muy banal y muy, muy tonta. A lo mejor mucha gente dirá, eso es muy sencillo, a lo mejor no tiene una repercusión grande, pero no. O sea, las repercusiones empiezan de pequeño, de poco a poco, para hacerlo majestuoso. Por ejemplo, una de las inquietudes de este taller es que ustedes, al momento de dirigirse a una persona de la diversidad sexual, se eviten estigmas, prejuicios y, sobre todo, aquellas palabras ofensivas que se han utilizado y que creíamos que eran completamente normales y que eran completamente inofensivas. Y hoy vamos a descubrir que esas palabras, es como yo les digo, el poder de las palabras tienen un impacto profundo en las personas que las reciben. Así como yo les digo, ahorita está cayendo un árbol que no tiene mayor relevancia, pero, por ejemplo, una noticia fatal, ¿no? La guerra se extiende, ese es un impacto profundo. O una persona muy cercana a nosotros acaba de fallecer por COVID, o el COVID es una pandemia. Todos estos tienen grandes impactos. Entonces, el poder de las palabras tiene gran impacto. En el momento de que nosotros eh, queremos dejar a un lado de ser parte de estos sistemas de opresión, como bien lo menciona, por ejemplo, Vijay Basay en la monogamia, es crear nuevas formas de vincularte con las otras personas. Es decir, no rechazar la monogamia, sino darte chance, darte apertura para conocer otras opciones.
Si ya conociste otras opciones y aún así dices, bueno, ya conocí otras opciones, pero la monogamia es la que me satisface y con la que me siento más a gusto, pues adelante. Pero como Chimamanda dice, conocer la historia completa, no una parte, porque te estás perdiendo la riqueza de la diversidad. ¿Vale? Bueno, espero haber contestado la pregunta. ¿Hay alguna otra? No, por el momento son todas. Ok, para hacerlo más interactivo y para que ustedes también puedan participar, las personas que ahorita tienen como un poquito de, pues de pena, a lo mejor, lo van a hacer de manera remota. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, van a abrir una página, ya sea de su móvil, computadora, su tableta, donde estén conectados, y van a colocar esta página de una página web que se llama www.menti.com. Así, sencillamente, www.menti.com. Ahí les va a aparecer un pequeño recuadro y van a colocar el siguiente número: 24 46 06 6, para que ustedes puedan participar. En el momento que ustedes entren, les voy a dar solamente un minutito para que puedan entrar. Les repito el número: 24 46 06 6. Al momento de que ustedes ingresan a la página, les va a aparecer una pregunta sencilla. ¿Qué sentimiento te produce la desigualdad? Y hay, y hay y ustedes tienen que poner tres conceptos, tres sentimientos. ¿Qué sentimiento te produce la desigualdad? Y tienen que colocar tres. Es libre, es totalmente individual, cada quien pondrá qué sentimiento le produce la desigualdad. Voy a dejar de compartir y voy a regresar aquí a la parte del ejercicio para que podamos visualizarlo. Ok, les doy un minutito para que puedan ingresar. Ustedes me dicen si tienen algún problema al momento de ingresar o no hay ningún problema, todo está bien. Entonces yo me voy a ingresar a la página para que ustedes puedan verlo en tiempo real, sus respuestas. ¿Vale? Ok, pregunta de conferencia. Okay. Le doy 30 segundos más para las personas que están todavía contestando. Tenemos personas ya contestando. Se los voy a compartir para que ustedes también puedan verlo. Entonces, a ver, lo voy a colocar aquí. Compartir pantalla. Aquí está. Para que también las personas que están conectadas vean que sus respuestas están ahí. Permítame nada más un segundo. Voy a, voy a compartir la pantalla. 30 segundos más y... ¿Ya lo pueden ver? ¿Alguien me puede decir si la pueden ver? Ya se está proyectando. Ok. Algunas personas, entre más grande sea la palabra, son las personas que mayor, por ejemplo, si se repite una palabra, va a aparecer en más grande. Por ejemplo, las que más se repiten es enojo, hay unas personas que sienten tristeza, hay personas que sienten impotencia, rabia, miedo. Para aquellas personas que no lograron ingresar, les voy a pasar ahí en el chat una liga que también va a servir para que ustedes puedan ingresar de una manera mucho más sencilla. A ver, nada más déjeme colocarlo en el chat. Chatear, ok. A ver si lo coloca. Okay. En el chat acabo de colocar una liga para que ustedes puedan ingresar de una manera mucho más sencilla. Lo único que tienen que hacer es darle clic a la liga y les va a aparecer en automático donde tienen que anotar sus tres respuestas. Les repito la pregunta para aquellas personas que aún no la han visto. ¿Qué sentimiento te produce la desigualdad? ¿Vale? Y vamos a seguir viendo las respuestas mientras ustedes siguen respondiendo. Este es en tiempo real, así que
Otra vez. Ok. Me dicen si se llega a ver. ¿Sí logran ver la...? Ok. ¿Ustedes me dicen si ya se terminó? ¿Ok ya? Ok. Les comparto. Pues las respuestas que más se repiten es enojo, injusticia, impotencia y tristeza. Esto, ¿por qué estamos haciendo este ejercicio? Bueno, porque para mí era muy importante poder recoger sus sentimientos, su forma de pensar al momento de ver una desigualdad. Al momento de ver una desigualdad, me preocuparía muchísimo saber que a algunas personas les produce indiferencia, les produce, por ejemplo, mm, pues felicidad o le es indiferente o le causa eh, estos sentimientos que a la larga producen en el ser humano, sobre todo aquellas personas que buscan la empatía, obstáculos para poder llegar a la igualdad y a la equidad. ¿Por qué se los menciono? Nosotros, como parte de ser, aparte de ser personas trabajadoras, aparte de pertenecer a una familia, aparte de ser una ciudadana, un ciudadano, somos seres humanos que cuando ejercemos este ejercicio de empatía, cuando llegamos a perderla, ese es lo preocupante del ser humano, cuando perdemos esa empatía. Yo he escuchado muchísimas veces, en múltiples ocasiones, y personas muy cercanas a mí, que cuando les hablo del tema, por ejemplo, del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, pues les es indiferente. Dice, pues al fin y al cabo, pues, está muy lejos. A mí no me afecta, no tiene nada que ver conmigo. Pero ahí cuando te afecta, ahí sí empieza a haber problemas, ¿no? También con respecto a la parte de la diversidad sexual y de género, también me da mucha tristeza saber que mucha gente se encuentra en un estado de indiferencia, porque dicen, yo no pertenezco a la diversidad sexual. Por ende, no me importa o es un tema irrelevante. Pues créanme que nosotros no somos seres aislados, que esa indiferencia, que esa manera de reaccionar ante los temas que aparentemente no tienen nada que ver con nosotros, tarde o temprano, con un efecto de bola de nieve, nos afectan a todas las personas. Y se los voy a mencionar más adelante en las siguientes presentaciones. Creo que hay una pregunta, ¿verdad? Sí, son 3 preguntas que creo que se puede contestar con una sola Adelante. respuesta. Pregunta, ¿qué definición tienes de qué es el ser humano? ¿Qué definición tienes de hombre o persona? ¿O qué definición tienes de humanidad? Ok. Esos términos, qué bueno que me lo preguntas, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Las voy a guardar y más adelante te las voy a contestar estas 3 que me mencionas. Con muchísimo gusto las voy a abarcar, pero en las siguientes diapositivas, ¿vale? Gracias. ¿Alguna otra? No, por el momento son todas. Bueno, vamos a regresar a la presentación y nada más denme un segundito para poder regresar. ¿Ya pueden ver mi presentación? Si alguien me puede mencionar. ¿Ver? Sí, ya se está proyectando. Sí, es que, disculpen, tengo dificultades técnicas. ¿Para qué? Ok, perfecto. Aquí ya la anoté, la pregunta. Ahora terminemos con el concepto de equidad. Ya para terminar esta primera parte, la equidad se refiere a la acción de dar a cada individuo, por diferente que sea, lo que se merece. Este es un término muy importante, compañeras y compañeros. Lo que se merece. ¿Y qué merece cada persona? ¿Quién lo determina? ¿Quién lo define? Bueno, ahorita lo vamos a ver. O sea, haya ganado. La palabra proviene del latín y suele hacer referencia a su traducción a la igualdad. Ojo, no es sinónimo, pero son primas hermanas. Es decir,
que una va de la mano con la otra, pero tienen ciertas particularidades. Tienen una pequeña diferencia entre una y otra. Para ver esta diferencia, les traigo esta imagen. Aquí encontramos en la parte superior derecha, perdón, izquierda, izquierda, encontramos a la igualdad. Es decir, un piso parejo. Un piso parejo para todas las personas, independientemente del estatus, de la estatura, de la edad. Son hombres, son mujeres, son personas no binarias, no me importa, igualdad. En la parte superior derecha encontramos el término de equidad. Es darle a cada persona lo que merece con respecto a las circunstancias. Y por eso ustedes pueden observar en la imagen que la primera persona no tiene absolutamente ningún sistema de apoyo, el segundo tiene un bloque y finalmente el más pequeño tiene 2 bloques para poder acceder al servicio, beneficio, etc. Pero cuando hablamos de inclusión, el primer término que habíamos abordado, como ustedes lo pueden ver, no solamente es ser espectador, no solamente ver los servicios o los derechos hacia afuera, sino ser parte de. Por eso están uniformados, están partícipes en ese ejercicio de sus derechos. Y la liberación, que es un término que ahorita no vamos a buscar muchísimo porque sería un tema muy amplio y sería un taller aparte. La liberación es quitar todas esas bardas, quitar todos esos bloqueos, tanto físicos como también mentales. La liberación es un tema que también me apasiona muchísimo, que es un tema a lo mejor para mucha gente hasta incluso filosófico, hasta metafórico, utópico, pero pues no, a mucha gente sí cree en la liberación y yo también soy fiel serviente de que sí existe y que sí podamos acceder a esta liberación de una manera pues equitativa, igualitaria e incluyente. Ahora, precisamente respondiendo a las preguntas que acaban de mencionar, vamos a hablar del término sexo, accionar al nacer, características sexuales e intersexualidad, identidad de género, heteronormatividad. Vamos a hablar un poquito acerca de la orientación sexual, porque este es uno de los conceptos muy complejos, que la verdad mucha gente dirá, no es un tema sencillo. No, es muy complejo, créanme. Expresión de género. Y finalmente, unas herramientas que les quiero proporcionar para que su ambiente laboral sea libre de discriminación y que sea más incluyente. Recordemos lo que incluye, lo que determina ser incluyente y lo que determina ser eh, eh, equitativo, ¿vale? Entonces, teniendo en mente estos conceptos, primero vamos a sexo asignado al nacer. Cuando un ser humano nace, cuando un ser humano llega a, a esta vida, hay una parte fundamental que mucha gente no llega a visualizar porque pues, no le tomamos importancia, porque lo que más nos importa es saber si la persona está de salud bien, ¿no? Y algo que sucede y que mucha gente a lo mejor pasa desapercibida es que hay una tercera persona muy importante en este acto, ya sea el médico, la persona, la o el médico, la o el partero, la persona que trae a esta persona y al momento de traerla, observa la genitalidad de esta persona y con respecto a lo que nosotros hemos determinado como pene o como vagina, le asigna un sexo al nacer. Es decir, si ve un pene, lo que determinamos que es un pene, pues le dice a la persona, felicidades, ha tenido un varón. Si el individuo tiene una estructura a lo que nosotros hemos determinado como vagina, vulva, pues le decimos, felicidades, usted ha tenido una hembra. El sexo asignado a nacer es una construcción sociocultural mediante el cual se le asigna a las personas un sexo al momento de nacer. ¿Vale? Muy sencillo, muy práctico. Cuando hablemos de sexo asignado al nacer, estamos hablando de que una tercera persona te asignó esta categoría. ¿Vale? Hembra o macho. Yo utilizo hembra o macho porque para que no se confundan con otros términos que más adelante los vamos a utilizar, hombre, mujer, femenino, masculino, esos no los vamos a utilizar en el sexo asignado al nacer. Vamos a utilizar hembra o macho.
que también los hemos utilizado, por ejemplo, cuando vemos a un animalito cuando nace. Cuando ven su genitalidad y vemos una vagina, pues es una hembra. Cuando vemos un pene, pues es un macho, ¿vale? Igual en el ser humano estamos hablando de lo mismo. Entonces, sexo asignado al nacer, hembra, macho. Sexo. ¿Qué es el sexo? Hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas. Esto es las características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas de este ser humano, a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos de la especie humana o hembras de la especie humana, o personas intersexuales de la especie humana. Y aquí acabamos de introducir un término, intersexual. Ahorita lo vamos a ver qué significa esto de intersexual, pero nos vamos a quedar con los primeros dos. Sexo es sexo al momento de nacer, que ya te lo asignaron. Es estas características, no solamente la genitalidad, sino también, vemos cómo está la estructura anatómica, cómo están las hormonas, porque las hormonas, aunque no las vemos, ahí están presentes en este cuerpo que acaba de nacer, las partes fisiológicas que tienen que ver con la relación de la biología con la física y el sistema del ser humano, etcétera, etcétera. Cuántas genéticas, hormonas, etcétera. Entonces, toda esta construcción que hemos desarrollado y que hemos clasificado en que esto es un macho y esto es una hembra, por ejemplo, si segrega hormonas de la testosterona, como ustedes bien sabrán, pues comúnmente estamos hablando de un macho, ¿no? ¿Por quién segrega testosterona? Pues los machos. ¿Quién segrega progesterona? Pues las mujeres. En este caso, pues vemos que la segregación particular o frecuente se da de esta manera. ¿Por qué digo frecuente? Porque no todos los casos son así. Hay algunos casos en donde el aspecto biológico, que es la genética, las hormonas, la anatomía, la fisiología del ser humano, no está de acuerdo a esta clasificación que los médicos y las personas de enfermería se han puesto de acuerdo para hacer esta clasificación y esta división entre hembras y machos. ¿Por qué existen estas personas? ¿Hay una deformación? ¿Hay algo mal en estas personas? No. Las personas intersexuales, que es la siguiente diapositiva, perdón, es un término que se utiliza para la variedad de situaciones del cuerpo en las cuales una persona al momento de nacer tiene características sexuales, las que ya mencionamos, que no parecen encajar en las definiciones típicas de hembra y macho. Entonces, aquellas personas que nacen como personas intersexuales en un sistema binario, porque vivimos en un sistema binario, porque al momento de clasificarnos, nos tienen que clasificar en uno o en otro, eso hace referencia al sistema binario, nos tienen que clasificar como hombres o nos tienen que clasificar como mujeres. Entonces, ¿qué pasa con las personas intersexuales? No, aparentemente no encajan en este sistema binario, pero exactamente no encajan. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer una modificación en el aspecto de las políticas públicas, en el ambiente de salud e incluso educativo. Para acceder a un servicio educativo, ustedes saben de antemano que la clasificación del sexo asignado al nacer sigue perpetuo. Es decir, siguen haciendo esta clasificación. Las mujeres de un lado y los hombres de otro lado. ¿Qué pasa con las personas intersexuales? ¿Qué pasa con aquellas personas que no encajan con estas características? Pues sufren, porque en este sistema binario, pues no encajan. Entonces, si ustedes quieren mayor información acerca de lo que es una persona intersexual, les recomiendo una asociación que se llama Brújula Intersexual, que está ahí el logotipo. Brújula Intersexual la pueden ver en Facebook, así lo buscan, Brújula Intersexual, y son las personas expertas para hablar acerca de las personas intersexuales. Yo simplemente les doy un bosquejo muy sencillo de lo que es una persona intersexual, pero si quieren ahondar un poquito más, les recomiendo muchísimo las personas que son
mayor referente en la Ciudad de México, que es Brújula Intersexual México. ¿Vale? Ok. Hace rato me decían, ¿para ti qué significa humanidad? Humanidad, en mi experiencia, en mi expertise, es aquella ser humano que es susceptible de las garantías en esta igualdad formal que nos han venido haciendo hincapié en la Cartilla de los Derechos Humanos declarada desde 1948. Esa cartilla es muy sencilla, pero muy compleja de ponerla en práctica en la realidad. Sí, filosóficamente y en escritos se escucha muy bien que todos somos iguales, pero la realidad es que es muy compleja, porque la humanidad en sí es muy compleja. Decir que somos personas igualitarias sería engañarse a uno mismo, sería engañarse a uno mismo, porque existe desigualdad, claro que existe desigualdad. Tan es así que existen políticas públicas emergentes para poder equilibrar esa igualdad. Un ejemplo muy sencillo, una política pública emergente, el balcón exclusivo para mujeres en la Ciudad de México. Es una política que se creó recientemente, y digo recientemente, hablando de años, porque ya tiene sus años, en donde cuando existe esta violencia hacia las mujeres en el transporte público de la Ciudad de México, en el metro, y que obviamente esto involucraba muchísima repercusión a nivel emocional, afectivo y emocional de las mujeres, se creó esta política, ¿no? Hacer vagones exclusivos solamente para mujeres. ¿Va a desaparecer esta política pública? Lo ideal es que sí. Lo ideal es que sí desaparezca, que esta, como su nombre lo dice, política pública emergente, que solamente tenga una temporalidad, que en el momento que se haga un acondicionamiento, en donde no exista esta necesidad de hacer una división entre hombres y mujeres, va a desaparecer esta política. Y ustedes me dirán, no, eso nunca va a suceder, porque sí me lo han dicho. Eso nunca va a suceder. Pues déjenme decirles, pues que hay países que ya están de avanzada, muchísimo de avanzada. Que no solamente hay transporte público mixto, sino hay sanitarios mixtos, en donde no hay ningún problema el compartir un sanitario entre mujeres y hombres. No hay ningún problema. Hay países en la actualidad, en este momento, en donde tú vas a un sanitario y hay un respeto por la integridad, por la individualidad, por esta igualdad formal, que no hay ningún problema en compartir un sanitario porque hacen ejercicio de ese servicio de una manera adecuada. ¿Cuándo podremos lograr eso en nuestra localidad? Pues depende de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros. Depende de las acciones que realicemos al interior de nuestras propias familias, al interior de nuestras relaciones familiares, sociales, de pareja, cómo interactuamos al momento de dar un servicio, haciendo énfasis a la igualdad formal, respaldándonos en la igualdad sustantiva y sobre todo ejerciendo y practicando la empatía. Solamente así. Para mí, por eso la humanidad va más allá de un concepto sencillo, es un concepto complejo. Es un concepto que va de una manera romántica, si lo quieren ver, pero que sí se puede y se están dando esos pasos. Tan solo tenemos que recorrer un pasaje histórico de cuántas personas tuvieron que dar su vida por dar estos pasos, por asentar estas bases. Y en la diversidad sexual no es tan diferente como ustedes piensan. En la igualdad sexual y de género dieron muchas personas su vida para tener tan solo para mencionarnos, para tener el derecho de mencionarnos. Recuerden, lo que no se menciona, lo que no se dice, no existe. Olimpia de Gauss, les di un ejemplo como Olimpia de Gauss, pero hay muchísimas personas y ahorita las vamos a ver. Si tienen alguna pregunta, recuerden, pueden hacerlo en el chat. Ahora vamos a hablar de 3 aspectos importantes. Recuerden que cuando hablamos de diversidad sexual,
No es un tema sencillo. Se tiene que ver como una estructura en 3 aros diferentes. El primer aro vamos a hablar de la identidad de género. En otro aro vamos a hablar del género. Y de otro aro vamos a hablar de la expresión de género. ¿Vale? Identidad, expresión y un aro adicional, orientación sexual. Véanlos como aros que se entrelazan como los aros de las Olimpiadas. ¿Han visto los aros de las Olimpiadas cómo se entrelazan unos con otros? Son independientes cada uno, pero se entrelazan en ciertas áreas. Tienen una cierta interseccionalidad. Esta interseccionalidad es muy importante porque es los aspectos donde convergen, donde actúan uno con otro. Pero cada uno se puede hablar de forma separada. Cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando de la persona, cómo tú te identificas. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Tú cómo te identificas? ¿Te identificas como hombre? ¿Te identificas como mujer? ¿O estas dos categorías en un sistema binario de hombre y mujer para ti no son suficientes? Ojo, lo que acabo de mencionar. La categoría de hombre y mujer no son suficientes para ti. ¿O si es suficiente? Cuando estamos hablando de una persona que nació, por ejemplo, con un pene, eh, gónadas y todo lo que ya hablamos, el sexo asignado a nacer, con lo que típicamente es un macho, y se identifica como macho y se identifica como hombre, estamos hablando de un hombre cisgénero. ¿Qué significa hombre cisgénero? De un hombre que tiene una concordancia con lo que existe en su cuerpo, en su genitalidad y en lo que piensa. Cisgénero significa concordancia con lo que existe, con lo que piensa. Yo, por ejemplo, soy un hombre cisgénero porque me asignaron hombre al momento de nacer. En el desarrollo de mi propia vida, me identifico como hombre, me gusta identificarme como hombre, me visualizo como hombre, entonces soy un hombre cisgénero. Una mujer al momento de nacer, una hembra al momento de nacer, se identifica como una mujer, se vive como una mujer, entonces hablamos de una mujer cisgénero. Pero aquí vamos a hablar de un término importante. ¿Qué pasa cuando no existe esta concordancia con lo que uno piensa, con lo que existe? ¿Porque puede pasar? Sí. Cuando no hay una concordancia con lo que uno piensa, con lo que existe, con lo que está ahí tangible, con lo que, incluso con lo que no se ve, los sentimientos, las emociones, las hormonas, las gónadas y demás que tampoco no lo vemos, pero están ahí. Cuando no hay una concordancia, estamos hablando de una persona trans. Eso es un término muy importante en la diversidad sexual. Una persona trans es aquella persona que nació con su sexo asignado al nacer no está en concordancia con lo que se identifica. La identidad de género es autopersonal, es autoperceptible. Es decir, que nadie te tiene que decir cuál es tu identidad de género. ¿Quién la tiene que decir? Tú, nadie más. Si tú te percibes como mujer, tú eres una mujer. Si tú te percibes como un hombre, eres un hombre. Porque son las categorías en este sistema binario. Hay algunas personas que dicen, bueno, es que estas categorías, hacer una categoría que fue creada por el ser humano, no me satisfacen. Puedo crear una nueva categoría y se creó una nueva categoría. La nueva categoría se llama personas no binarias. De ahí viene el término no binario, es decir, que no encajo ni en la categoría de hombre ni en la categoría de mujer. Las personas no binarias, al momento de hacer un registro administrativo, lo que nosotros preguntamos a las personas beneficiarias es el género. Si nosotros queremos ser totalmente asertivos al momento de hacer nuestro registro, jamás vamos a pedir el sexo. Y eso grábenselo muy bien. No pidan el sexo. Lo que vamos a pedir es el género. Y si quieren poner opciones, las opciones más adecuadas al momento de pedir el género son solamente 3. Hombre, mujer y un espacio, otra u otro. Y el espacio lo dejan libre, en blanco, para que la persona pueda tachar, pueda poner otro género, otra variante. ¿Vale? Si lo cerramos solamente a 2, seguimos perpetuando el sistema de opresión del binarismo de género.
Vean que con una sencilla acción podamos hacer un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque imaginemos que a nuestra institución o a nuestro lugar de trabajo llega una persona no binaria. Llega a pedir un servicio, llega a pedir un, no sé, algo. Y al momento de hacer su registro, ve en las opciones hombre o mujer. Es como si ustedes al momento de hacer un registro, por ejemplo, a las mujeres, voy a hablar a las 3 mujeres, dice hombre, nada más hay una categoría, hombre. ¿No se sentirían relegadas ustedes? Por supuesto, porque no hay la categoría de mujer. Entonces dirían, no, este formulario está incompleto. Entonces, para que esté completo, tiene que tener hombre, mujer, persona no binaria. ¿Ok? O u otra. No pongan no binaria, simplemente pongan otra u otra y un espacio en blanco. Porque de esta manera, una acción muy sencilla, hacemos partícipe, hacemos incluyente, recuerden la inclusión, hacemos incluyente a las personas que estamos brindando un servicio o son beneficiarias de algún otro asunto. ¿Vale? Para referirnos a las personas trans, hay un paraguas que se llama paraguas trans. Es un término general e inclusivo. Ojo, con el término inclusivo, recuerden que es inclusivo, que acoge a aquellas personas, no solamente son, no ven, sino son partícipes, que engloba a aquellas personas cuya identidad de género o expresión de género es diferente a las expectativas culturales basadas en el sexo que se le asignó al nacer. Entonces, al momento de que vemos este paraguas, imagínense que el paraguas trans es un término amplio que acoge a otras opciones. No las voy a mencionar porque son muchísimas. Esto nos abarcaría más de 1 hora y para las facilidades de este taller, pues no lo tendríamos que mencionar todas. Solamente quedémonos con la idea de que existe este paraguas, este término en general e inclusivo para acoger las otras identidades que fueron no mencionadas. Recuerden, lo que no se menciona no existe. Por muchísimos años, por muchísimas décadas, siempre hemos mencionado hombre, mujer. Bueno, en un principio solamente era hombre, ¿no? Hombre, 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 hombre. Y creían que decir el hombre ya incluía a las mujeres, pero no. Entonces, a partir de que empezó la inclusión, la igualdad de género, empezábamos a hablar de hombres y mujeres. Así que no se vayan con la idea de que eso de hombre, ciudadano, ciudadana, chiquillo, chiquilla empezó con con la administración de Fox. No, eso tiene muchísimos años más atrás. Viene con una guerra de ideas y sobre todo de percepciones de nuestras realidades de hace décadas y décadas atrás. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ah, ok, perdón. A lo mejor se abrió uno de los micrófonos. Entonces, este paraguas, nada más para que lo vean, no es necesario que ustedes se aprendan todos porque es imposible. Incluso yo nada más les pongo algunos ejemplos porque no están incluidas todas las categorías, están solamente 5. Hay muchísimo más. Pero la identidad de género no binaria encontraremos, por ejemplo, a género, género fluido, género queer, andróginos, andróginas, andrógines, género no conforme, entre otras muchísimas. Oye, pero eso es muy complejo, no nos podemos quedar solamente con las 2 categorías. Te puedo decir que sí, pero pues es lo mismo que les había comentado hace tiempo. Al no aceptar la realidad, al no mencionarla, al negarla, al momento de decir, es que es muy complejo y no quiero saber de eso, estamos negando conocer la historia completa, que nos queremos quedar con una pequeña parte y estar en nuestro estado de confort, porque el estado de confort es ese estado donde nadie nos está moviendo, nos sentimos a gusto, está calientito, está muy confortable, ahí no tenemos que movernos. La deconstrucción duele, no sé si han escuchado ese término, duele, porque nos damos cuenta de la realidad y al momento de darnos cuenta de la realidad, precisamente empezamos a cuestionar
lo que nos dijo nuestro padre, lo que nos dijo nuestro abuelo, nuestra abuela, lo que nos dijo aquella persona que pensábamos que era un referente con respecto a la manera de vivir. Y damos cuenta que aquella persona que admirábamos, que creíamos que una persona muy importante y que sigue siendo una persona importante, no debe de dejarlo de ser, pues estaba influenciada por estos sistemas de opresión, por estos prejuicios, por estos estigmas, que sin darnos cuenta estaban reproduciendo esas ideas en nosotros. Y que nosotros al momento de reproducirla en la siguiente generación, estamos añadiendo o quitando cosas. Eso es lo importante de una generación a otra. Saber qué es lo que tenemos que quitar y poner. Porque tenemos que actualizarnos como un sistema operativo, como una computadora, como una tableta. Cada cierto tiempo te pide que lo actualices. Así la vida, así la situación y la sociedad. Bueno, en este tampoco no me voy a meter muchísimo porque también es un tema muy controversial. Pero la imagen que está aquí, me encanta. Es una imagen que es de las personas no binarias. En su página, aquí la pueden encontrar. Bueno, ahí les pongo la referencia. Bueno, así póngale en Facebook, eh, no binario, y les va a arrojar una página de Facebook, en donde es una asociación de personas no binarias en México, en donde han colocado en diferentes fotografías, imágenes, infografías, en donde de una manera muy visual nos invitan a conocer qué significa ser persona no binaria. Y una de ellas es esta imagen, yo la rescaté de esa página. Las personas no binarias no estamos pidiendo permiso para existir. Y es precisamente lo que mucha gente cree. Es que ya se están poniendo unicornio y ya creen que les nombremos como unicornio. No, que no se equivoque. El uso de la E es simplemente para mencionar las otras opciones de género. No se tiene que poner la E en todo o poner la E como un sinónimo de generalizar. Por ejemplo, eh, al hablar de humanidad, no tenemos que decir eh, un- eh, la, las personas, no tenemos que decir las personas, porque ya el término de la E solamente hace alusión al momento de hacer referencia al género de una persona. Por ejemplo, ella, él, ella. Nosotros, nosotras, nosotres. Solamente en esos aspectos. No tienes que ponerle todo una E, no tienes que generalizar con la E. La E no se utiliza para generalizar, sino solamente para visualizar y para mencionar a las personas no binarias. Nada más. No se utiliza para otras personas ni un término diferente ni extraño. No, no. Simplemente para empezar, y digo, eso es muy importante, para empezar a visibilizar a las personas que ya existían y han existido siempre. Las personas no binarias siempre han existido. Por eso esta imagen me encanta. Las personas no binarias no estamos pidiendo permiso para existir. Siempre han existido. ¿Vale? Bueno, si tienen preguntas, inquietudes, pueden poner sus preguntas, inquietudes en el chat. Y mi compañero Ricardo va a hacer me va a poder ayudar a hacer leer esas preguntas, ¿vale? El peligro de la historia única. Muchísimo durante toda esta presentación ha sido la referencia, ¿no? Chimamanda Adichie. No le puedo pasar su conferencia TEDx, que es una conferencia magistral, dura 35 minutos más o menos. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, por favor, véanlo. No se van a perder de nada, no es un tiempo perdido, sino al contrario, un tiempo bastante bien invertido. Es una conferencia que nos va a vislumbrar un poquito de lo que ella nos quiere hacer énfasis con respecto al peligro de la historia única. Como en una conferencia magistral nos dice que el ser humano se ha quedado con una historia cortada, una historia incompleta,
Por ejemplo, si queremos saber del conflicto bélico de Rusia y Ucrania, mucha gente solamente se queda con una versión, se queda con la versión ya sea de una parte o de otra, o de una tercera que ni siquiera tiene nada que ver con las personas residentes de Ucrania o de Rusia. Este, Cuando hablamos de una historia única, hablamos de un pedazo de la historia. El peligro de la historia única no es que cree estereotipos. El peligro es que son incompletos. Ella también en esa conferencia nos habla, por ejemplo, de su viaje a México, que ella tenía un prejuicio precisamente de nosotros los mexicanos, que al momento de que le hablaban de México, su referente, su mayor referente era el narco, droga y tacos. Y bueno, los tacos pues pasan, ¿no? Pero que su referente, no solamente en Nigeria, porque ella es de origen de Nigeria, no solamente para los afrodescendientes, sino para muchos países europeos, por ejemplo, al momento de que hablan de México, me da mucha tristeza escuchar que al momento de que yo les digo, ¿y tú qué sabes de México? Ah, Chapo, Chapo. Y yo, oh, no puede ser. ¿Cómo nuestro mayor referente puede ser una persona que no es un símbolo, el mayor símbolo de la nacionalidad mexicana? Y de hecho no lo es, pero lamentablemente es así. Conocen una pequeña historia de México, entonces creen que al momento de que llegan aquí a México, eh, van a bajar del avión y se van a encontrar con personas vendiéndoles droga en cualquier parte No, o sea, se quedan con una pequeña historia, una parte de la historia. Hay que conocer la historia completa para darle una, una, una perspectiva real, para que tú tengas un criterio más amplio acerca de tu opinión acerca de eso. Yo al momento de invitarte a que veas la diversidad sexual de su historia completa es precisamente esto. Yo no quiero que al final de esta conferencia tú agarres una bandera arcoíris y diga, yo soy totalmente equitativo, igualitario e inclusivo. No, sino que te des la oportunidad de solamente conocer la historia real, la historia completa y que tú tengas un criterio personal con respecto a la diversidad sexual y de género, pero respetando los derechos humanos, tanto en su igualdad formal como en su igualdad sustantiva. Que eso no se discute, eso no está en discusión, ¿vale? Cuando hablamos de orientación sexual, estamos hablando de la capacidad que tenemos todas las personas para sentir una atracción, pero no cualquier tipo de atracción. Voy a hablar de una dualidad en esta atracción, ya sea una atracción afectiva con referente a las emociones, a los afectos, a lo que puedo sentir por esas personas, y por una atracción erótica o sexual, que es la capacidad de entablar una relación íntima o sexual con esa persona. Cuando hablamos de orientación sexual, es muy importante hablar también de su identidad de género. Ojo, cómo se percibe, cómo se autopercibe la otra persona. Cuando hablamos de orientación sexual, no solamente voy a hablar de mi orientación sexual, voy a hablar de mi orientación sexual, pero con base a la identidad de género de la otra persona con la que puedo tener una atracción, ya sea erótica o afectiva. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo? Un ejemplo sencillo, Cristian. Bueno, un ejemplo sencillo lo vamos a ver de la siguiente manera. Recuerden, atracción afectiva o atracción sexual. Cuando hablamos, por ejemplo, de una atracción heterosexual, estamos hablando de una atracción de una persona, por ejemplo, de un hombre y una mujer, hablando de un sistema binario, ¿no? Heterosexual. Relación afectiva entre un hombre y una mujer, o entre o varias personas con estas características. Una relación hetero puede darse de estas tres opciones. Por ejemplo, es un chico trans. Un chico trans, recordemos, no hay una concordancia con lo que se siente o se percibe con lo que está. Es decir, nació
este chico con vagina. Le asignaron un sexo al momento de nacer como hembra de la especie humana. La, la socializaron como mujer, la registraron como mujer. Tuvo un lapso de tiempo que fue socializada como mujer, pero llegó un momento de ese tiempo en donde esta misma persona dijo, yo no soy mujer, voy a hacer la adecuación, ya sea física, administrativa, hormonal, para adecuar lo que está al exterior con lo que verdaderamente siento. Entonces, yo soy un chico trans porque hago una transición de un género a otro, chico trans, de un género a otro. Pero mi orientación sexual, ojo, mi orientación sexual siempre ha sido hacia las chicas, hacia las mujeres. O sea, independientemente cómo haya nacido, con mis características sexuales, mi orientación sexuales, afectivas o eróticas es con relación a las chicas. Por ejemplo, se relacionó con una chica cisgénero. Y estamos hablando de una relación cisgénero. Por ejemplo, una de que les causa mucho ruido es la parte inferior, donde está el chico cisgénero, es decir, un hombre que nació con pene, se siente como hombre, se visualiza como hombre, pero afectiva, emocional e incluso sexualmente ha entablado relaciones con una chica trans. Y comúnmente a estos chicos se les malentiende y se les dice que son gays por tener una relación con una chica trans. Pero no, si este chico lo que le atrae es su identidad de género como mujer, estamos hablando de un chico que se enamora o tiene una relación erótica, sexual con una chica. Entonces estamos hablando de una relación hetero. Entonces, todas aquellas personas que son personas cisgénero, chicos cisgénero, hombres cisgénero, que tienen relaciones afectivas o sexuales con chicas cisgénero, despreocúpese, sus relaciones siguen siendo heterosexuales, ¿vale? No son homosexuales, no son de otro tipo, siguen siendo heterosexuales, porque tú te atraes o tienes una relación afectiva con su identidad, no con lo que está al exterior o con lo que nacieron o con lo que está a su interior, sino con lo que se autopercibe esa persona, ¿vale? ¿Tenemos alguna pregunta, Eduardo Ramírez? Es que veo su mano levantada. ¿Eduardo? Eduardo, si gustas desactivar tu micrófono. ¿No? Bueno, Eduardo, en cualquier momento puedes interrumpirnos, ¿vale? Ahora, una relación homosexual. Gay específicamente, cuando hablamos de relaciones homosexuales, aplica tanto para relaciones entre chicos o chicas. Pero aquí específicamente vamos a hablar de relaciones gay, es decir, chico con chico. Puede ser un chico cisgénero con un chico trans. Y también aquí no estamos hablando de que es una relación heterosexual, como el chico nació con vagina, pues este es un chico cisgénero. Pero recuerden que no solamente es un problema de las personas heterosexuales, también ha habido muchos, por ejemplo, compañeros, compañeras de la diversidad sexual que se van con esta idea de que como soy chico trans o chica trans, al momento de tener una relación homosexual, este, soy heterosexual, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que importa es la genitalidad. No, lo que importa en la orientación sexual es la autopercepción, es decir, la identidad de género. Recuerda, la identidad de género es la más importante en la orientación sexual. Por eso también el ejemplo de abajo está un chico trans que se relaciona afectiva o emocionalmente o sexualmente con otro chico trans, ¿vale? Y han escuchado, por ejemplo, fue un caso muy anunciado, a lo mejor no tanto, pero una relación de una chica trans con un chico trans y el que quedó embarazado obviamente fue el chico trans por el aspecto cromosomático y fisiológico. Entonces ahí el que se quedó embarazado fue él. ¿Podemos decir que quedó embarazado? Sí, claro, por supuesto. No está mal mencionado e incluso es lo más adecuado. Cuando un chico trans, por
X, Y circunstancia, de manera muy personal, está embarazado, así se dice, está embarazado. Una manera despectiva, una manera de incurrir a una falta de empatía con esta circunstancia es decirles, es que está embarazada, mencionarle que es una chica. Recordemos, la autopercepción es lo más importante. Tú te autopercibes como chico, eres un chico. ¿Te embarazaste? Ah, entonces te embarazaste como chico. Eres un chico embarazado, ¿vale? Con las chicas también. Aquí está una chica trans que tiene una relación lésbica con una chica cisgénero y también puede haber chicas trans que tienen relaciones con chicas trans. Y no son perversiones, ni algo está mal en su psique, no, nada que ver. Son simplemente personas que aman, han escuchado el amor es amor, y precisamente hace esta énfasis en la diversidad de opciones que existe al momento de relacionarse con otras personas. Por ejemplo, en el sistema de opresión de la monogamia y en la heteronorma, que en la siguiente diapositiva la vamos a retomar, nos dicen, no, solamente existe una forma de relacionarse, hombre, mujer y tener descendencia. Es la única y es la única permitible. Ah, pues siempre han existido las relaciones lésbicas y las relaciones gay, siempre. Que no se mencionen es diferente. Que en otras épocas sí se haya mencionado y sean más aceptadas que en otras, también. Depende del contexto cultural, del tiempo y sobre todo de las circunstancias sociales que están desempeñando esa civilización o esa población en general. Ahora sí, la heteronorma. Compañeras y compañeros, este es un término fundamental, muy importante. Si ustedes y yo podemos hacer un piso parejo acerca de este término, yo creo que van a entender muchísimas cosas. Vamos a deconstruir, sobre todo vamos a poder visualizar de una mejor manera lo que decimos al momento de decir diversidad sexual. La heteronorma es la expectativa, creencia y estereotipo de todas las personas son y deben ser heterosexuales. Esta condición es la única, natural, aceptable y que solamente es la atracción erótica y afectiva heterosexual y de las personas heterosexuales. Eh, en 1992, el DSM-5 contemplaba a la homosexualidad como hasta ese entonces contemplaba la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica. Eso es muy importante porque le daba validez a la heteronorma para decir, sí, tienes razón. Las personas de la diversidad sexual no es que sean, no es que sean, y voy a decirlo entre comillas, malas, o no es que estén mal, simplemente están enfermas. Entonces, al acuñar el término enfermo, pues se dieron todas estas ECOSIC, que son los esfuerzos para corregir o modificar la orientación sexual de las personas con choques eléctricos, con violencia física, con, con muchísimas situaciones pues denigrantes a la humanidad, pues le daban validez a la heteronorma. Decir, sí, tienes razón, tu heteronorma es la única válida, normal y aceptable. Además, no es que estén mal, simplemente están enfermos. Si los corregimos, si les damos el tratamiento adecuado, podrán encaminarse a la norma. ¿Y cuál es la norma? La heteronorma. En 1992, la Organización de la Mundial de la Salud saca del DSM-5 a la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica. Y esto es súper importante porque ya la heteronorma perdió uno de sus principales pilares. Ya no tenía un sustento legal, un sustento social e incluso político para denigrar, para hacer actos de desigualdad y discriminación a las personas de la diversidad sexual. ¿Se quitó todo aquello con este nombramiento? No, porque dije solamente un pilar.
¿Cuáles son los otros pilares que sostienen a la heteronorma? Los otros pilares son los que empezamos a cargar las personas que con nuestros actos seguimos sustentando a la heteronorma. Por ejemplo, perdón, en el ámbito familiar, seguir creyendo y haciéndole énfasis a las personas que se tienen que casar, que tienen que relaciones afectivas exclusivas, eh, eróticas y afectivas solamente a la persona elegida. Y no. Por ejemplo, Brigitte Vasallo dice que hay otras redes de apoyo, y digo redes de apoyo, ojo, que este es un término importante para Brigitte. Tenemos redes de apoyo que son tan válidas como la de pareja. Por ejemplo, la red de apoyo de un amigo, de una amiga, porque cuando presentamos a una amiga, a un amigo, decimos, no, 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 no te equivoques, es que solamente es mi amiga o es mi amigo. O es que se llevan también que creía que eran como pareja. Y con nuestro poder de las palabras empezamos a violentar a esta red de apoyo que es muy valiosa para nosotras y nosotros. No, no, es que solamente es mi amiga. No, es que solamente es mi amigo. No decimos solamente es mi pareja o solamente es mi esposo o esposa, ¿verdad? Vean, desde ahí empezamos a quitar esas pequeñas estructuras de la heteronorma. Debemos de empezar con el lenguaje. ¿Cómo debemos de quitar estas pequeñas estructuras que legislan y sobre todo refuerzan la heteronorma como un sistema? Con simplemente empezar a decir, no, hay otras opciones, hay más allá de lo que nos han dicho, ¿vale? Y aquí les vengo un ejemplo, que esto viene muy actualizado. Vean, hace poco se estrenó una película y ustedes ya lo han de saber, se llama Buzz Lightyear, y la sinopsis dice la siguiente: la historia del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete y nos da a conocer el legendario guardián espacial, que acabaría contando con generaciones de fans. Entre paréntesis, contiene escenas con ideología de género. De entrada, les quiero decir que eso de ideología de género no existe. Es un término que no existe. Es una manera despectiva que se han acuñado ciertos sectores conservadores para acuñar la heteronorma, para decir que la heteronorma es la única, la válida y que están atentando contra los valores, con la integridad de la familia. El ver en una película infantil a dos mujeres besándose no va a afectar la identidad de género de tu niño o de tu niña, no va a afectar la orientación sexual. ¿Cuántas veces nosotros, nosotras, nosotres hemos visto películas infantiles heterosexuales de muchos besos, de muchos afectos entre un hombre y una mujer, y aún así habemos personas de la diversidad sexual? Aún así habemos personas que decimos, pues es que no me representan, yo no siento eso, yo no siento esos afectos, me gustaría, pero pues no. Algunas dirán, me gustaría, por, y digo me gustaría entre comillas, porque vamos a hablar de un término, y ahorita me regreso a la otra, algo que se llama homonorma. Hablamos de la heteronorma y esto se llama homonorma. ¿Qué es eso de la homonorma? Cuando precisamente hablamos de eso, me gustaría, ese me gustaría es, ok, ya me acepté como gay, ya me acepté como lesbiana, ya me acepté como persona trans, ya me acepté como persona no binaria, etcétera, etcétera. Pero para no sufrir esta desigualdad en estos sistemas de opresión, y por lo que me han invitado tanto estas películas como estos medios de comunicación, es buscarme lo más parecido a lo que me han invitado a hacer, el deber ser. Entonces, como por ejemplo, si me voy a casar, que sea
lo más apegado a lo que me han dicho lo que es una familia, ¿no? Si no va a ser mamá y papá, por lo menos que sea con la estructura lo más parecido o lo más similar a lo que es una pareja heterosexual. Y ahí está un ejemplo, ¿no? La relación que tiene, por ejemplo, Ricky Martin. No quiero decir que Ricky Martin esté mal. Ojo, ¿eh? Eso es muy importante. Simplemente Ricky Martin es como un referente a lo que es la homonorma. Es buscar una pareja, buscar familia, descendencia, que es muy particular, es una decisión muy personal. Por ejemplo, hay personas, no siendo homosexuales, heterosexuales, que tienen su familia, pero solamente ellos dos. Es decir, el hombre y la mujer no deciden tener descendencia, no quieren tener hijos. Y se les juzga por no tener hijos, no tener descendencia. ¿Para cuándo los niños? ¿Para cuándo va a tener? Ah, ya se les está pasando el tren. Ese término, esa presión social, esos mandatos sociales afectan a las relaciones entre pareja, porque nos creemos personas incompletas por no darle satisfacción a las necesidades de las otras personas, cuando de antelación lo más importante son las necesidades propias, no de las demás personas. La homonorma hace referencia a una extensión como un tentáculo. Hagan de cuenta que la heteronorma dijo, ok, existe la heterosexual, la homosexualidad, ok. Los voy a aceptar, pero con mis condiciones. Y te voy a jalar diversidad sexual para incluirte los otros sistemas de opresión que a mí me ayudan para mantener mis privilegios. En el momento de que buscamos, por ejemplo, en la, en la, en los sistemas de opresión, por ejemplo, les había mencionado eh, la discriminación y el estigma por el aspecto físico, que se llama mm, luquismo, eh, dentro de la diversidad sexual. Y ustedes adéntrense un poquito, los panfletos, la publicidad, los medios de comunicación, el Pride, todo lo que está envuelto a lo que es la cultura LGBTI más, no toda, que es lo que se pretende, la gran mayoría, lamentablemente, busca, sustentada en este luquismo, los cuerpos perfectos, los cuerpos blancos, los cuerpos que solamente son susceptibles a a tener una relación afectiva y sexual, porque los demás cuerpos, o sea, sí creo que existen, pero no tienen derechos. Los que sí tienen derechos son estos, ¿no? En el luquismo. Por ejemplo, en el elitismo, ¿cuántas veces ustedes no han escuchado? No, es que es gay y seguramente pues sí tiene mucho dinero porque pues como no tiene familia, no tiene en qué gastar y pues ellos son personas, por lo regular, personas que sí tienen una solvencia económica alta. También es un estereotipo. No todas las personas de la diversidad sexual tienen un nivel económico alto, ni siquiera medio. Es muy particular. Eh, Entre otras, ¿no? Como ustedes podrán darse cuenta, la homonorma es el vínculo para poder agarrar a la diversidad sexual y alinearla a los otros sistemas de opresión que queremos escapar, pero lamentablemente la compramos. ¿Por qué? Porque nos sentimos en el privilegio, siendo que no estamos ahí. Vemos los cuerpos blancos, con cierta estructura, fenotipos, y pensamos y creemos que ese es el tipo ideal. Déjenme decirles que la perfección no existe, decía Stephen Hawking. La perfección no existe. Gracias a la imperfección existimos. Y tiene mucha razón. Gracias a que no existe la perfección, estoy yo, está todo lo que nos envuelve. Porque si existiera la perfección, si los cuerpos celestes, aquellos que vemos lejos ahí en nuestro cielo, si estuvieran en una perfección, en las mismas
densidad, en la misma masa, a una misma distancia, todos perfectos, todos alineados, ninguno hubiera chocado uno con otro, ninguno hubiera dado esa imperfección para hacer estos choques y crear la vida. Por eso, en la imperfección está la vida, en la imperfección está la belleza, en la imperfección está lo real. La perfección no existe. Y hablamos de otro término, la cisnormatividad. ¿De qué nos habla la cisnormatividad? ¿Recuerdan qué significa ser cisgénero? Estar concordante con lo que pienso, con lo que existe, tanto genético como hormonal, como genital. Con lo que existe, con lo que pienso. Ok, cuando hablamos de cisnormatividad, es la expectativa y creencia de que todas las personas deben de ser cisgénero. Naciste con vagina, tienes que ser mujer. Naciste con pene, tienes que ser hombre. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente para la cisnormatividad, porque para la realidad, para nuestra historia completa, la cisnormatividad es un sistema de opresión que en realidad no está viendo las otras variedades, las otras opciones, las otras riquezas que existen al momento de ver a una persona al momento de nacer. No solamente existen estas categorías de hombre y mujer. Yo les mencioné otras 5, pero en realidad siguen surgiendo otras opciones. Y no es que estén mal, no es que estén extraños, no es que sean raros, simplemente son opciones para poder identificarte, ya sea en tu categoría como tú te sientas. Y no estábamos hablando hace rato de la igualdad. Precisamente para buscar la igualdad tenemos que respetar y ejercer esta empatía y decir, ok, si tú te visualizas de esta manera, ok, yo te voy a mencionar, voy a dar el primer paso y te voy a mencionar como tú me dices. Ojo, que a medidas de una igualdad formal, yo te tengo que sí o sí, en mi sistema binario, catalogarte en hombre o mujer. Sí, discúlpame, pero la política no depende de un individuo, depende de un sistema burocrático, de una iniciativa que se lleve a legislación, que después cambie, después se llegue a socializar y se ponga como una ley. Pero por lo mientras, yo, por respeto y por empatía, me voy a dirigir como tú me dices, que por términos administrativos, yo voy a colocar lo que me dice mi registro, pero yo me voy a dirigir contigo por respeto y por empatía, como tú me digas. ¿Ok? Ahora, finalmente, ¿qué es eso de expresión de género? Hablamos primero de la identidad de género, después de la orientación sexual. Ahora vamos a hablar de la expresión de género. La expresión de género, como diría Michel Foucault en su libro de Cuerpos Utópicos, dice, cada individuo debe llevar su vida de tal forma que los demás puedan representarla y admirarla. En pocas palabras, lo que dice Michel Foucault es nuestro performance, la expresión de género es nuestro performance a momento de mostrarnos ante las demás personas. Es cómo nos vemos, nuestros manerismos, nuestra vestimenta, nuestras actitudes, todo lo que sea visible y se pueda observar, ver y sentir. ¿Ok? Eso es expresión de género. Es la única, y esto ténganlo muy presente, es la única que nosotros podemos observar, ver y sentir. Las otras, hasta el momento en que le preguntemos a la otra persona qué orientación tiene, qué identidad de género tiene, no la vamos a saber. Porque si presuponemos su orientación sexual por el simple hecho de verlo, estamos mal, porque podemos caer en un gran error, porque no solamente existen heterosexuales y homosexuales, existen personas bisexuales, pansexuales, demisexuales, fraisexuales, y la lista es interminable. ¿Ok? Entonces, en expresión de género es la única que nosotros podemos ver, sentir o incluso observar. ¿Ok? Porque es la expresión, la que mostramos al exterior. ¿Y qué opciones tenemos en la expresión de género? Bueno, esta ya la mencionamos. La manifestación de cada género puede incluir la forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento de la persona, comportamiento e interacción social, modificación incluso
corporales, entre otros aspectos. ¿Qué opciones tenemos? Pues podemos ser masculina, masculino, masculines. ¿A qué hace referencia? Voz grave, vello facial, carácter rudo, fuerte, uso de pantalón, cabello corto, etcétera, etcétera. Todos aquellos mandatos sociales que encajan dentro de los mandatos sociales de lo que es ser masculino, ¿ok? Y que es muy independiente de tu sexo asignado al nacer, o de tu identidad de género, o de tu orientación sexual. Véanlo, por eso les digo que véanlo como círculos concéntricos. Por un lado está la identidad de género, por otro lado está la orientación sexual, y por otro lado está la expresión, que precisamente estamos hablando de ella. Si yo tengo una expresión, por ejemplo, masculina, pero nací con vagina, pues hay muchas personas que nacieron con vagina, que tienen una expresión de género masculina, y no por ello dejan de ser mujeres, no por ello dejan de ser personas, por ejemplo. Puede ser bisexual, puede ser heterosexual, puede ser lesbiana, puede ser de cualquier tipo. Su orientación sexual es muy aparte, su identidad de género es muy aparte, y su expresión es muy aparte. También la otra opción es ser femenina, ser femenino o femenine, cuya expresión de género se apega a lo que tradicionalmente conocemos como femenino. Voz aguda, uso de maquillaje, carácter sumiso, pasivo, uso de falda, cabello largo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la lista es también interminable con respecto a los mandatos sociales de lo que es ser femenina o femenino, que no tiene nada que ver también con la identidad y la orientación sexual. Pero hay una tercera, que esta casi no se habla. Vamos a hablar de la expresión de género andrógino, andrógina o andrógino. Es aquella expresión que no entra en el binarismo de género. Es decir, no está catalogada o no le han dado mandatos sociales porque no se ha mencionado o no se mencionaba porque no existía, entre comillas. Se le invitaba a la gente a nombrarles como hermafroditas, pero en realidad el hermafrodismo es un término que solo aplica para ciertas especies animales que tienen la capacidad de autorreproducción y que invita a esta actividad. Entonces no aplica para los seres humanos. También es un término despectivo. Perdón. Les invito a no utilizarlo. No son hermafroditas, son personas andróginas. ¿Y qué es andrógino? Perdón. Una expresión de género que no entra ni femenino, ni femenina, ni masculino, ni masculina. ¿Ok? No se trata de una persona con dos sexos. No. Simplemente es una caracterización, una expresión al exterior que nos mueve un poquito porque no estamos acostumbrados a tener este tipo de expresiones, pero no por ser poco frecuentes, queremos decir que no existen. Claro que existen. Y no tiene nada que ver con la intersexualidad. ¿Vale? Ahora vamos a la siguiente. Este también es un video que me gustaría mucho que cuando tengan tiempo lo puedan ver. Se llama, bueno, ahí tienen el, el, el título. Es de Ruby Rose. Es una modelo. Y digo una porque ella es una mujer cisgénero, se identifica como mujer, pero tiene una expresión andrógina. Como ustedes se han de percibir, ¿cómo la identidad no tiene nada que ver con la expresión? No, porque ella se percibe como mujer, es mujer, pero al momento de salir a la pasarela, al momento de salir a sus eventos de trabajo, puede salir con una expresión que ustedes la pueden identificar, que no encaja ni femenina ni masculino. Y este video es un video espectacular porque habla precisamente de los mandatos sociales. No se los voy a spoilear, ojalá lo puedan ver. Lo pueden encontrar en YouTube de una manera muy sencilla. Perdón. Bueno, perdón. Ya se puso. Lo voy a dejar de compartir. A ver, permítame.
para pasar a la siguiente diapositiva porque ya queda poquito tiempo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, en estos últimos minutos, háganmela saber porque ya estamos a punto de terminar. Ya nos falta muy poquito, de hecho ya es la última. Si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, comentario, será muy importante que me la pudieran hacer compartir, por favor. Y aceptar. Creo que... Ok. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, ¿verdad? Todavía no, se está cargando la función. Bueno, usted me dice. Listo, ya se ve. Ok. Bueno, para que si ustedes quieren la presentación como tal, lo único que les pido de favor que me puedan enviar un correo. El correo es el siguiente: capacitación.lgbt.civiso@gmail.com. Nada más digan que vienen de la capacitación y que quieren la presentación del día 22, que es el día de hoy. Y con muchísimo gusto le mandamos una liga. Una liga es una página web que ustedes lo pueden ver sin ningún problema. Y pueden ver las animaciones, pueden ver todo el contenido, pueden ver las referencias para mayor, si pueden ahondar en los temas, sería lo excelente para ver cada uno de ellos. Ok, a ver, déjenme ver si hay alguna otra. No, creo que ya es todo. Sí, ya es todo. Entonces, estos últimos minutos me gustaría, 3 minutos que me faltan, solamente para decirles que me encantó poderles compartir esta parte, que es una parte introductoria. En realidad, para ahondar de la diversidad sexual se necesita un taller intensivo para ver cada uno de los aspectos de manera individual, en una forma de taller, que ojalá con esta plática introductoria yo les pueda ocasionar un poquito de ruido, para inquietud, para que digan, me gustaría conocer un poquito más de, por ejemplo, de los sistemas de opresión, cómo interactúa el poder de las palabras, al momento de mencionarlas, no mencionarlas, el lenguaje incluyente, qué es lo que incluye, qué otras orientaciones sexuales son las que me mencionó, qué es lo que implica tener esas orientaciones sexuales, etcétera. Entonces, si tienen alguna duda, inquietud, pues nada más me basta decirles que muchísimas gracias por la atención y por este tiempo que invirtieron en esta plática introductoria. Si alguien tiene alguna duda, ya sea que quieran abrir su micrófono o ponerla en el chat. Tenemos agradecimientos en el chat. Me parece que no hay dudas, no hay comentarios. Y con esto cerraríamos la sesión. Llegaron Muchas otros gracias. comentarios, son agradecimientos. Muchísimas gracias. Fue un placer compartir este tiempo con ustedes. Espero que esto, un mes importantísimo, porque precisamente hace algunos años, precisamente en junio, en una área en Estados Unidos, precisamente en un bar nocturno llamado Stonewall, se hizo el primer llamado de atención a esta desigualdad, esta inequidad y la poca inclusión que existía para las personas de la diversidad sexual. Y la hizo precisamente la persona que más era afectada por los sistemas de opresión, una persona afrodescendiente, una persona que vivía con VIH, una persona que era trans, y digo era porque la asesinaron. Fue asesinada en el río Hudson, la fueron a aventar como si se tratara de cualquier desperdicio sanitario, la fueron a aventar al río para que no le importaba absolutamente nada. Y después de 3 semanas hicieron pues una investigación que solamente se quedó inconcluso y apenas hace 5 años la pudieron reabrir para darle justicia a esa activista. Marshall fue la pionera que con todas estas características, afrodescendiente, mujer trans, persona que viviendo con VIH, etcétera, 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 pues fue la que alzó la voz, porque fue la que más sufría todos estos sistemas de opresión. No esperemos a que existan más Marshall en nuestras vidas. No debemos tapar el hueco cuando ya se cayó el niño del pozo. No esperemos a que sucedan más decesos de estas personas. Creo que podemos ponerles un alto con nuestra forma de cambiar nuestro entorno, con estas pequeñas acciones que lo podemos hacer.
con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro ambiente laboral. Evitar esas maneras de divertirse y empezar a utilizar como una excusa. Es que estoy bromeando, estoy burlándome de los gays, pero es de broma, o estoy burlándome de las lesbianas, pero es de broma. No, empezar a encontrar otras formas de encontrar esa picardía mexicana, porque sé de antemano que somos pícaros y como somos divertidos haciendo nuestra cultura latina, pero encontrar otras formas diferentes sin utilizar la discriminación, sin utilizar la desigualdad, la homofobia, el racismo, el clasismo, el elitismo, todos esos sistemas de opresión que ya se los mencioné. Y pues nada, de antemano muchísimas gracias y espero haberles hecho de mucha utilidad con esta información. Cristian, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buena tarde.